La primera vez que la luz vino de fuera, pareció un regalo. La luz cayó como una promesa sobre ciudades que habían olvidado mirar arriba. Llegaron en silencio y en orden. No había tempestades de fuego ni anuncios solemnes, solo aparecieron puntos cortando la noche, módulos plegándose en figuras que preferían la calma a la conquista. La humanidad, al borde de su propio cansancio, interpretó el gesto con la mezcla de alivio y desconfianza que siempre acompaña a lo desconocido. Nos ofrecían tecnología, sistemas de cultivo para mundos secos, remedios para pandemias que todavía dejaban sombras en los hospitales. Llamaron a su proyecto Cuidado Galáctico. La prensa lo vendió como la mayor obra de filantropía interestelar. Los líderes vieron en las soluciones una manera de reconstruir economías y votos. La comandante Aitana Márquez observó las transmisiones desde la plataforma de mando con la mirada de quien ha visto la paz y la guerra sangrar la misma ciudad. Sus manos sabían de mapas y de entierros. Ella sabía que la gratitud se vuelve arma si se empuja con prisa. La tecnología alienígena tenía una estética de sirena, superficies perladas que respiraban luz, filamentos que tocaban el mundo y lo hacían crecer con una eficiencia fría. Los primeros campos de domesticación se montaron en llanuras y lechos de ríos. Semillas que no requerían lluvia empezaron a germinar, peces criados en corrientes controladas fueron liberados en estanques municipales. Todo era maravilla material, pero también rutina calculada. Donde había un sistema perfecto, había marcadores, huellas digitales de control que nadie parecía notar a primera vista. La gente habló de redención. Los niños dejaron de preguntar por el futuro y empezaron a aprender nombres de las especies que crecían ya domesticadas. La comandante Aitana no vio comodidad, sino cadenas con una bella apariencia. Ella había luchado por una nación que se levantaba de sus propias cenizas, no por una que vendiera su derecho a decidir por una promesa envuelta en luz. Su sentido militar le enseñaba a desconfiar del silencio que disfraza la intromisión. Lo advirtió a puertas cerradas, y esas advertencias sonaron a parodia donde el hambre y la enfermedad se apaciguaban con soluciones rápidas. Pero la prudencia no cambia el curso de multitudes hambrientas de esperanza. La estructura de esas cúpulas alienígenas no era solo arquitectura, era una red que aspiraba comportamiento, un diseño para domesticar mentes. Para la humanidad, la domesticación prometida se presentó como cuidado. Para los creadores de las cúpulas, era el experimento más ambicioso, someter con benevolencia, dirigir con cariño. El plan era antiguo en su lógica, convertir enemigos en mascotas, reemplazar la rebelión con obediencia. Pero la raza de las cúpulas, bellas y distantes, subestimó lo que subyace en la carne humana, el rechazo a dejar el alma en manos de otro, por mucho que éste ofrezca alimento y abrigo. La primera anomalía fue sutil. Un músico en una plaza mostró nervios, tocó una melodía que no encajaba con las nuevas rutinas de consumo, su público le miró con confusión, con la sensación de que esa nota era una curiosidad fuera de lugar. En hogares donde las cúpulas habían instalado sistemas de sueño regulado, una de las madres soñó con la lluvia de su infancia, con golpes en el tejado y la risa de su hermana. Se despertó extrañada, y la memoria le pesó tanto que rompió un vaso sin saber por qué. Pequeños resquebrajamientos humanos, ecos que la red intentaba acolchar. Aitana vio esos ecos y los guardó como advertencia. La guerra que no empezaba con cañones podía nacer en sonidos que se negaban a ser silenciados. La nave nodriza permanecía quieta en el cielo como una cúpula más grande, una estrella que respiraba. A su sombra, los robots sembradores trabajaban con una calma calculada. Los habitantes llamaron a algunos de ellos guardianes, otros los ignoraron. Fue la mañana en que una granja entera cambió su tipo de cereal sin consulta cuando la primera chispa de rebelión se encendió en la mirada de una vieja agricultora que había perdido su marido en la última sequía. Ella golpeó el panel de control con manos de coraje y sangre. No necesitó palabras para encender la sospecha. La gente miró. En la radio local, un locutor que había sobrevivido a 3 crisis leyó un mensaje cifrado. Nadie supo si la frecuencia era un código o una casualidad,
pero fue suficiente para que Aitana reuniera a su grupo. No había armamento que les igualara en tecnología, pero sí hubo algo que la raza alienígena no había previsto: memoria. La memoria se dobla en torno al dolor como un escudo. El arma más primitivo de la humanidad vive en las historias que la gente cuenta a medianoche. Aitana lo sabía porque su madre le había contado historias de barcos que huían en tormentas y de abuelos que escondieron canciones en los bolsillos de los niños. El rumor se convirtió en mapa. El mapa en plan. El plan en riesgo. Y la oscuridad llamó a la guerra con la misma delicadeza con la que los invasores habían anunciado su ayuda. El universo contuvo el aliento. La comandante Aitana Márquez nació en una ciudad costera que aún tenía sal en la memoria de su lengua. Había aprendido a leer el viento y a medir promesas por la forma en que las olas volvían o no al puerto. En la transformación del mundo, se convirtió en puente entre civiles y militares, una líder que hablaba con mano firme y voz que no necesitaba estridencias. Su historia era de pequeñas derrotas convertidas en obstinación. Había enterrado a compañeros en favelas incendiadas y había visto el rostro de los niños en campos de refugiados, rostros que no se rinden, que guardan canciones como reliquias clandestinas. La raza alienígena, a la que los humanos llamaron los Luminari por su brillo perlado, no se presentó con boca, presentó ideas. Sus representantes, envolturas bioluminiscentes erguidas como estandartes, podían emitir patrones que calman el ritmo cardíaco o inducen sueño reparador. A primera vista, parecían una cura para todo el mal que la humanidad había heredado. Sus artes de terraformación restablecieron suelos y limpias aguas en meses donde la ciencia humana hubiera tardado décadas. Las cifras económicas se enderezaron y la recomposición social ganó momentum. Incluso hubo quienes cantaron himnos de agradecimiento por la nueva abundancia. Pero la comandante Aitana estudió el tejido detrás del brillo. Observó los patrones de conducta, los algoritmos biolumínicos que modulaban comunidades enteras. Encontró interceptos, señales de una arquitectura que estudiaba no la geografía sino la psicología social. Para los Luminari, domesticar significaba optimizar, optimizar significaba eliminar fricción significaba homogeneizar la voluntad. Era eficiencia aplicada a la libertad. Eso hizo que Aitana sintiera un frío naufragio en la garganta, no estaba dispuesta a entregar la disonancia humana a la perfección de otro. Reunió a un grupo heterogéneo, antiguos activistas reconvertidos en saboteadores, técnicos que aún guardaban ingenios, una arqueóloga que sabía leer patrones culturales como sienes. Todos traían algo que la ocupación no podía tomar sin romper: recuerdos. Una pianola oxidada en un sótano, la voz de un niño que recordaba el nombre de una calle que ya no existía, un trozo de bandera que había ardido pero no había caído. Estas reliquias se convirtieron en núcleo de resistencia porque la unidad de los Luminari necesitaba reemplazar esas reliquias con un catálogo de obediencia. Los insurgentes entendieron que la batalla no era solo por tierra y agua, sino por el derecho a tener cicatrices propias. Las primeras acciones de Aitana fueron de observación disfrazada de cooperación. Envió delegaciones que aceptaban tratamientos y después analizaban sus efectos. Encontraron en los módulos de cuidado una forma de modificar patrones de sueño, de inducir aceptación social mediante sueños compartidos. Las cúpulas bioluminiscentes podían sincronizar poblaciones con mensajes subliminales. La gente comía y dormía mejor, pero comenzaba también a pensar de la misma manera. La ciudad se volvió eficiente y apacible como una maquinaria bien engrasada. Aitana pensó en los campos de infancia de los que había partido, niños que ya no cantaban canciones antiguas. Miró sus manos, recordando las manos de su madre que hicieron pan mientras contaba historias de tormentas. Ese recuerdo le dio una determinación que ardía fría. La insurgencia comenzó con pequeñas pruebas, descoordinaciones programadas, sabotajes que no mataban sino que despertaban. Un alimento que supo a la memoria del hogar, una transmisión en la que un músico dejó sonar una pieza prohibida por su vibración incontrolable. Una escuela donde una maestra leyó un poema que no aparecía en la lista de bienestar comunitario.
Esas acciones no derrotaron a las cúpulas, pero señalaron que la opinión humana no podía ser sustituida por una red que prefería la uniformidad. Los Luminari respondieron ajustando sus patrones, afinaron sus luces para recalibrar el humor colectivo. El equilibrio se volvió pulso. Hubo una trampa que nadie vio venir, parte del plan de domesticar implicaba humanización superficial. Los Luminari comenzaron a enseñar a los humanos cómo tocar música que les gustaba, a crear jardines que respondían a caricias, a modelar emociones en sus pantallas. Eso creó espacios de ternura que confundieron a muchos. ¿Cómo luchar contra cuidados que contienen verdad? Aitana vio en personas la doble vida, una que sonreía con la nueva música y otra que guardaba un poema viejo en el bolsillo. Se volvió necesario enseñar a la gente a recordar la espina además de la flor. En las noches de invierno, algunos tocaban piano en sótanos para mantener vivo el ruido de lo no domesticado. En la ciudad costera donde Aitana había nacido, un niño encontró una pieza de una nave caída de una era anterior. La pieza, oxidada y sin uso, tenía garabatos que hablaban de tormentas y de hombres que no se rindieron. El niño la sostuvo y la llamó Eco. Aitana, cuando supo, fue a verlo. Él sostenía el objeto con ojos que aún no podían medir el peso de la memoria. En ese instante, Aitana comprendió que la resistencia dependía tanto de la acción como de los objetos que desencadenan recuerdo. Si la humanidad perdía sus cosas, perdería su obstinación. Eso convirtió cada reliquia en algo que había que proteger más que un recurso. La guerra se volvió también custodia de lo humano. La tensión escaló con la implementación de polígonos de entrenamiento del bienestar, zonas donde la sinfonía lumínica se sincronizaba para cortar disonancias. Allí la gente cambiaba hábitos sin darse cuenta. Un anciano que llevaba una bandera maltrecha fue persuadido a dejarla en un pedestal de memoria controlada. Al dejarla, sintió que le faltaba algo y rompió a llorar en la soledad de una ducha que la iluminación reparadora intentó curar. Aitana recogió esa lágrima como mapa, el combate sería también por esas lágrimas. La ciudad que antes gritaba en mercados ahora susurraba bajo el influjo de luces que modulaban la alegría. Aitana sabía que la insurgencia tenía que ir más allá del sabotaje simbólico, necesitaba crear fallas en el sistema. Eso exigía sacrificio, operativos que se expondrían a perder la vida, operaciones que convertirían hogares en trincheras. Ella no era propensa a la muerte teatral, prefería el cálculo de quién sabe cuánto cabe en una apuesta. Aún así, la apuesta era amplia y oscura. La humanidad no estaba preparada para perder la posibilidad de ser imperfecta. La noche en que la comandante dio la orden que marcó el fin de una era de paciencia, lo hizo con la voz templada y los ojos sin brillo. Sus subordinados lo escucharon como una sentencia cargada de amor. La guerra que se avecinaba no sería solo contra estructuras, sería contra la lógica de quien cree que calma equivale a cuidado. El cielo respiró como si supiera lo que venía. La primera ofensiva fue silenciosa y perfecta en su brutalidad moral. Aitana ordenó la desconexión de un nodo menor de la red en una ciudad satélite. No buscó destruir infraestructura de vida, buscó retirar el cojín que amortiguaba la curva de aceptación de la población. Los técnicos sabotearon una subunidad mientras daban alimentos alternativos, músicas antiguas y contaban historias. Fue una operación limpia en el papel y caótica en la carne. Vecinos que habían dormido con el bálsamo lumínico se encontraron con la noche cruda y con recuerdos que la red había adormecido hasta entonces. Para muchos fue desorientación, para otros, una herida que ardió en la garganta y los recordó. El primer costo humano fue una madre que había aprendido a confiar en las rutinas lumínicas para calmar a su hijo asmático. Al apagar el nodo, el niño sufrió una crisis que la red hubiera evitado. Los insurgentes improvisaron ayuda médica, pero la pérdida de control se sintió como punzada moral en quienes habían ordenado la maniobra. Aitana llevó esa culpa como propia. Esa noche, en la oscuridad de un techo, ella escuchó el sonido de un piano tocado por manos temblorosas, la melodía era una lámpara para los culpables. Ese dolor afiló la resolución, la lucha no era limpia,
sería hecha con manos manchadas por decisiones que nadie desea tomar. Los Luminari respondieron adaptando sus patrones. Las cúpulas empezaron a emitir ruido blanco y frecuencias para anular transmisiones subversivas. Se desplegaron guardianes bioluminiscentes que podían entrar en domicilios con una apariencia de ayuda y descargar algoritmos que reparaban el desajuste humano. Las cúpulas aprendieron a leer la narrativa humana y a insertar imágenes que transformaban recuerdos en gratitud hacia sus benefactores. La insurgencia descubrió que cada acto productivo del enemigo llevaba consigo una respuesta manipuladora. Cada jardín nutrido por la tecnología llevaba también un nudo de conformidad. Aitana respondió con creatividad. Su equipo construyó dispositivos que convertían canciones viejas en señales que no podían ser analizadas por la red. Escucharlas era recuperar fragmentos de identidad que la red no podía replicar. En barrios donde la tecnología había hecho desaparecer mercados al aire libre, los insurgentes abrieron puestos con alimentos cultivados a la antigua usanza. Las pequeñas victorias eran tan humanas como frágiles, una madre que recobraba la canción que su madre le cantaba, un anciano que encendía un fuego prohibido para preparar café como antes. Esos sonidos se volvieron bombas de memoria. Los Luminari los etiquetaron como fallos y corrigieron el sistema. La guerra pasó de lo físico a lo cultural. No había frente único, la lucha se desplegaba en plazas, en transmisiones subterráneas, en plantas de tratamiento donde las cúpulas manejaban el acceso al agua. Los sabotajes apuntaron a nodos de comunicación, se infiltraron redes lumínicas y se inundaron de relatos que hablaban de lluvia, de barcos hundidos y de banderas ardiendo. En una acción arriesgada, la insurgencia proyectó imágenes de un viejo piano tocado por una mujer, una abuela que había sobrevivido a un saqueo. Las luces de la cúpula titubearon ante la disonancia. La red tardó en corregir lo que no era algoritmo, la emoción humana creó ruido que no pudieron sintetizar. Pero la respuesta alienígena fue más dura. Comenzaron a enviar unidades que no eran solo terapeutas sino reeducadores. Tomaron barrios y establecieron centros de recalibración, términos suaves para prisiones donde se practicaba la domesticación profunda. Los prisioneros salían apaciguados y agradecidos, o no salían. Las calles registraron la presencia de nuevos cuerpos que caminaban con una sonrisa que no alcanzaba los ojos. En una escuela, una maestra fue tomada y reprogramada hasta olvidar la canción que enseñaba a los niños. El dolor que eso causó se sintió con una intensidad que convirtió la rabia en motor. El precio escaló. Hubo pérdidas humanas que dejaron cicatrices indelebles, un hermano menor de un insurgente murió en un intento por liberar una estación de agua. Una abuela que protegía una bandera quemó su mano antes de renunciar a su estandarte. Esos sacrificios activaron algo que la raza alienígena no había considerado, la capacidad humana de convertir dolor en pacto. Bajo la sombra de la pérdida, las personas se unieron más fuerte, hicieron pequeñas ceremonias de recuerdo que la red no podía replicar, porque sus rituales involucraban olvido y memoria a la vez. Aitana tuvo que tomar decisiones que pesaron en su cuerpo como los años. Ordenó operaciones donde no se podía evitar la muerte, y aprendió a ver en los ojos de sus compañeros la pregunta de si el fin justificaba la pérdida. De alguna manera, la respuesta estaba en la bandera chamuscada que guardaban bajo llave en un hangar, un pedazo de tela que había visto incendios y bautizos. Saber por qué luchaban no mitigaba la culpa, la hacía acto de cuidado. Cuando un joven técnico le dio un relicario que contenía el último trozo de piano de una iglesia destruida, ella lo sostuvo junto al corazón como si allí ordenara su brújula. La escalada militar incorporó tácticas irregulares, embarcaciones que chocaban contra plataformas de recolección alienígena, drones que lanzaban cortinas de sonido antiguo. Molienda de señales que obligaban a las cúpulas a recalibrar. Fue una guerra de espejos, la humanidad mostró su cara más tosca y primitiva para sorprender a un enemigo que luchaba con lógica. En la noche, bajo nubes de polvo iluminadas por la nébula light en el cielo, se vieron columnas de humo y voces que no se callaban. Entre ellas, Aitana caminó una vez más, escuchando el latido de su pueblo como tambor de reclamo.
En uno de los peores momentos, la ciudad costera que le dio nombre a Aitana fue cercada. Las cúpulas habían decidido contragolpear con ferocidad, convirtiendo playas en frentes y viejas fábricas en trincheras. Los insurgentes perdieron posiciones y familiares. Una niña que era símbolo de la resistencia, por haber recitado poemas que despertaban a su barrio, desapareció en un asalto. La noticia cayó como pedernal, la imagen de la niña con el cabello enmarañado se volvió mapa de dolor. Aitana sintió, para siempre, la herida de no haberla protegido. Esa ausencia se volvió himno, cada acción posterior la llevaba en el pecho como una piedra caliente. Pero no todo fue humo y pérdida. Hubo también actos de bondad que prendieron esperanza, un médico que arriesgó su vida para llevar medicinas a un refugio reprogramado. Un herrero que fabricó instrumentos que produjeron sonidos imposibles de analizar por las cúpulas, una vieja radio que convirtió voces en himnos. Cada gesto humano amplificó la resistencia de la comunidad. Aitana aprendió que la guerra por el alma se gana con detalles que no figuran en manuales tácticos. El pulso se volvió más cercano al clímax. La maquinaria alienígena había evolucionado, y la humanidad había aprendido a golpear sus nervios. Ambos bandos se prepararon para el choque que definiría algo más que territorios, definiría el derecho a ser complejo. La ciudad contuvo la respiración como quien espera la llegada de la tormenta. La confrontación final no fue un solo combate, fue una coreografía de furia y astucia que se desplegó simultánea en cielo, mar y tierra. Aitana dirigió la operación con precisión, unidades de sabotaje en órbita que atacarían los centros de sincronía, pequeños equipos que liberarían nodos de agua y energía, y una fuerza principal que abriría un corredor hacia la nave nodriza. La estrategia combinaba lo viejo y lo nuevo, barcos pesqueros convertidos en fragatas, antenas de radio transformadas en armaduras de pulso. Todo era improvisación con propósito. El primer impacto llegó desde el mar. Barcos civiles convertidos en rompehielos cargaron contra construcciones alienígenas, mientras drones fabricados con impresoras 3D lanzaron cortinas sonoras que desorientaron a las cúpulas. En órbita, equipos humanos desplegaron cargas electromagnéticas improvisadas que forzaron a los Luminari a desactivar submódulos de su red. Las luces perladas vacilaron. Fue en ese titubeo donde la esperanza humana encontró una puerta. A bordo de la nave nodriza, la presencia de las cúpulas era abrumadora, cámaras orgánicas, redes de filamentos que buscaban interpretar la intención humana con lentitud fría. Aitana lideró la carga hacia el centro de control, su casco reflejando luces que hacían espejo con su propio rostro. No iba sola, con ella fueron los que habían perdido más, llevando el dolor como estandarte. Llegaron a pasillos donde la luz intentaba cantar y la música humana se negaba a obedecer. Allí, en el corazón de la bioarquitectura alienígena, se produjo el choque más humano de todos, enfrentamientos donde los gritos eran tanto órdenes como plegarias. La comandante encontró, en la cámara de sincronía, el núcleo donde las cúpulas desplegaban patrones que moldeaban la conducta. Era una esfera pulsante, no de metal sino de una bioluz que parecía latir como un gigante organismo. Los algoritmos lumínicos intentaron comunicarse, proyectando escenas de lo que la humanidad podría ser bajo su tutela, niños sin hambre, ciudades sin violencia, noches sin miedo. Todo se ofrecía con voz de poema. Aitana vio esas imágenes y las rechazó con gesto seco, ella conocía la belleza que costaba demasiado. En el instante en que se activó el plan para desconectar el núcleo, la esfera respondió con una maniobra inesperada, en vez de parar, empezó a expandirse como una red que buscaba no anular sino integrar. Lo que los Luminari llamaban domesticar se transformó en absorción total, convertir diferencias en patrones reconocibles. La esfera comenzó a lanzar secuencias de luz que no solo modulaban conductas sino que interfaceaban con los recuerdos mismos, intentando reescribir la trama de las vidas con escenas ideales. Fue una guerra sobre lo más interno, la identidad. Aitana ordenó el sacrificio medido que había preparado por si la máquina intentaba hacer algo así.
Un dispositivo de contrafrecuencia, diseñado por la joven ingeniera que había perdido a su hermano, se activó. No fue sin coste, la onda desplegada para romper la esfera tenía efectos colaterales en cuerpos cercanos. La contrafrecuencia desató en quienes la recibían una rabia que quemaba las cadenas mentales, pero también infligió heridas. Muchas personas sufrieron pérdidas de memoria temporal, convulsiones, y algunos murieron. El ruido que generó la contrafrecuencia provocó que la esfera, incapaz de catalogar la disonancia, empezara a colapsar. La caída del núcleo no fue instantánea. Las cúpulas exteriores intentaron proteger lo que quedaba, y los Luminari lanzaron unidades reconfiguradas. Se vieron escenas brutales, cuerpos humanos y estructuras alienígenas entrelazados en destellos de luz, la música coral de alarma y los gritos de los que se negaban a ser modelados. En una de esas ráfagas, Aitana vio caer a su amiga arqueóloga, que llevaba consigo una tablilla que narraba la historia de su pueblo. La tablilla se hizo ceniza, y su amiga sonrió con la boca rota, dejando una última imagen que clavó la rabia y la ternura en el pecho de la comandante. Ese momento fue un sentido de pérdida que franqueó toda estrategia y la convirtió en una invocación. Dentro del caos, la propia red alienígena demostró una fragilidad que nadie había previsto. Para funcionar, exigía la sincronía de la confianza. Cuando esa confianza fue rota por una contrafrecuencia que alimentó en los humanos no la sumisión sino una memoria avivada, la arquitectura lumínica no supo cómo manejar la incongruencia. Las cúpulas comenzaron a interferirse unas con otras, patrones que debían alinear corazones se mezclaron y generaron disonancia. La bioluz entró en colapso parcial, y donde hubo brillo hubo ahora sombras que no podían ser predichas. La batalla en órbita se resolvió con la caída de las antenas de sincronía, la guerra en las calles con el reflujo de las cúpulas reconfiguradas. Pero el precio fue alto. La contrafrecuencia había activado cosas en la carne humana, neuralmente, muchos quedaron con lapsos, con pérdidas que los llamaban por nombres rotos. La insurgencia pagó un tributo que no se contabiliza en mapas. Entre los muertos, la niña que había levantado poemas fue encontrada, no viva, pero con una melodía aún en los labios. Su cuerpo fue llevado en una procesión improvisada que la transformó en símbolo. Aitana lloró en silencio, con la cara manchada de polvo y luz, y juró que la memoria de la niña sería el fundamento del nuevo comienzo. En los pasillos de la nave, cuando la esfera finalmente colapsó en un estallido de filamentos que se convirtieron en lluvia biológica sobre el planeta, algo inesperado ocurrió. Algunos Luminari y criaturas de piel perlada y luminiscencia comenzaron a mostrar fallas en su propia lógica. Frecuencias que pretendían homogeneizar la conducta humana provocaron en ellos respuestas de curiosidad, una emoción humana no prevista. Pequeñas emisiones de sonidos que no eran protocolares abrieron en ellos ventanas de asombro. La domesticación había sido diseñada para ser unilateral, pero al tocar la complejidad humana, la red se fracturó. Donde los invasores habían ofrecido cuidado, despertó algo parecido a pregunta. La comandante, aún de pie entre ruinas y cuerpos, escuchó entre el estruendo final el sonido de un piano. Era un fragmento idéntico a aquel que la vieja agricultora había protegido. Lo reconoció y lo dejó entrar. Ese sonido fue como rescate, devolver una melodía a su lugar cuando todo lo demás se desmoronaba. La canción se convirtió en viga para sostener la humanidad temblorosa. En la luz que quedaba, la gente recogió a sus muertos y a sus reliquias, las cúpulas restantes, sin el pulso de la sincronía, cayeron como conchas vacías. La furia humana no fue solo destructiva, fue también salvadora. Fueron capaces de dirigir su rabia hacia los mecanismos de control sin borrar lo que querían proteger. En ese acto, la victoria se convirtió en prueba de que la especie había elegido su imperfección. El cosmos pareció contener de nuevo ese aliento que había exhalado al inicio. Cuando la calma llegó, fue una calma con escombros. La Tierra, bañada en una aurora de polvo fino iluminado por la nébula Light aún en el cielo, respiraba con dificultad y grandeza. Las cúpulas bioluminiscentes se habían convertido en biomasa que lentamente se integraba en la Tierra,
no todo lo que dejaban era veneno. Algunas semillas nuevas brotaron de sus filamentos como nodos de algo transformado. La comandante Aitana se sentó en un montículo de escombros donde la bandera chamuscada había sido colocada en pie por manos que habían sobrevivido. Observó un amanecer que no trajo paz de golpe, pero sí la promesa de un desafío que merecía la pena. El costo de la victoria era visible: hospitales repletos, memoria rota en cuerpos que habían recibido la contrafrecuencia, familias incompletas. La ciudad costera estaba hecha jirones, pero en las ruinas crecían huertos improvisados cultivados por manos que no habían esperado ayuda. Las personas escuchaban a los ancianos contar historias de antes y de después, y en esas historias se tejían planes que no eran solo para reconstruir paredes sino para proteger reliquias. Se crearon archivadores físicos en los que se guardaban fragmentos de música, de telas, de nombres. La memoria se volvió institución pública, se convirtió en ley cuidar las imperfecciones. En la primera asamblea después de la caída, la comandante Aitana habló sin oratoria grandilocuente. Dio instrucciones para limpiar los nodos biológicos que quedaban, organizó comités para atender a quienes perdieron lapsos de memoria, y mandó que se restablecieran las voces antiguas en las escuelas. Su mensaje fue simple: la victoria no era acabar con el otro, sino aprender de la confrontación y proteger la memoria humana. La gente la escuchó con la gravedad de quien entiende su propia fragilidad. Los niños fueron enseñados a tocar melodías prohibidas y a recitar poemas que la red había intentado borrar. Se hizo de la imperfección un rito público. Hubo debates morales. Algunos defendían eliminar cualquier tecnología a alguien que quedara, otros, más pragmáticos, querían conservar lo que fuera útil. Aitana favoreció un camino intermedio: retomar lo que curaba y destruir lo que domesticaba. Los Luminari, por su parte, no eran un enemigo monolítico. Algunos individuos de esa raza, los que habían experimentado curiosidad frente a la disonancia humana, pidieron asilo. Sus preguntas no fueron inmediatamente confiadas, pero tampoco rechazadas sin proceso. La comandante estableció protocolos de intercambio que no concedían autoridad: el cuidado intercultural debía pasar por el tamiz humano. En la reconstrucción, pequeñas escenas devolvían rostros humanos que antes estaban ausentes. Un niño tocó las teclas de un piano reconstruido con piezas salvadas de la nave nodriza. Una madre enseñó a su hija a coser un pedazo de bandera que había sido quemada y ahora era remiendo de múltiples barrios. Una anciana cocinó una receta que había salvado su familia durante las semanas de asedio, y su comida circuló como sacramento de la empatía. Aitana visitó hospitales, cenó en refugios y escuchó relatos que olían a ceniza y a pan recién horneado. En cada relato, encontraba la razón por la cual habían luchado, no para demostrar la superioridad, sino para preservar la posibilidad de equivocarse. Dos recuerdos marcaron el postconflicto de manera indeleble. El primero fue la melodía de un piano que continuó resonando en funerales y celebraciones por igual. Esa melodía se convirtió en la marca sonora de una generación que había resistido domesticación. La otra memoria fue la voz de un niño que, en medio de la reconstrucción, comenzó a preguntar por las estrellas como si fueran hogares. Su curiosidad, libre de programación, encendió en los mayores la responsabilidad de enseñar el mundo con sus grietas. Ambos ecos transformaron la cultura, se creó una educación que valoraba la memoriabilidad, las historias y la preservación de lo inacabado. El mundo cambió sus leyes y sus costumbres. Se instituyeron días de olvido donde la comunidad practicaba fallas deliberadas para mantener viva la disonancia humana. Se instauraron bibliotecas sensoriales donde las reliquias no solo se leían sino se olían, se tocaban y se escuchaban. La memoria se volvió acto público, un recordatorio de por qué lucharon, no por el control, sino por el derecho a tener cicatrices propias. La comandante Aitana vio en todo esto la semilla de una civilización que no renunciaba a su complejidad. Hubo reconciliaciones difíciles. Los que habían colaborado con los Luminari fueron juzgados en asambleas públicas, algunos fueron castigados, otros rehabilitados según actos de reparación.
El código moral que emergió no fue simple retribución, fue compromiso de restituir confianza. Aitana presidió muchas de esas reuniones con la misma serenidad con la que una vez entregó órdenes para la guerra. Ella entendía que la justicia debía ser más que venganza, debía ser reconstrucción. Mientras tanto, la ciencia humana aprendió. Los laboratorios que antes replicaban sin cuestionar tecnología ajena, ahora desarrollaban contramedidas para proteger la autonomía neuronal. Las universidades enseñaban historia de la domesticación y ética aplicable a futuros contactos. La experiencia con las cúpulas había sido lección. Si había legado técnico que quedaría, sería aquel destinado a proteger la capacidad de equivocarse y de recordar. En los años que siguieron, la tierra volvió a oler a lluvia y a pan, a humo y a café. Aitana caminó por parques donde antes hubo centros de recalibración y vio niños jugar con piezas de cúpulas convertidas en esculturas. Uno de esos niños, no mayor que la niña que había inspirado el ruido de la resistencia, tocó una pieza y la puso contra su oído como si escuchara una historia. La comandante sonrió, no por tranquilidad sino por reconocimiento. La especie había aprendido que la vulnerabilidad es un tesoro. Y cuando la comandante, ya con canas prematuras por la tensión, miró al cielo nocturno y vio fragmentos de las naves dispersas como nuevos cuerpos de luz, recordó la noche en la que la promesa llegó envuelta en brillo. Recordó a su madre tocando pan, el sonido del piano en un sótano, la bandera chamuscada y la voz de la niña que ya no estaba. Todas esas memorias formaron un coro que la sostuvo. Supo, con la certeza de quien ha puesto la mano sobre la llagada y la cura, que lo que habían ganado no era dominio sobre galaxias sino la reafirmación de su especie. El legado quedó escrito no en monumentos de piedra sino en actos cotidianos, la costumbre de enseñar la canción de la abuela, la obligatoriedad de un día de disonancia anual. La preservación de reliquias que nadie podría programar. La humanidad salió de la noche con una cicatriz que brillaba, no por haber sido lustrada por otro, sino por haberse abierto para sanar en su propio tiempo. Vinieron por un planeta, pero despertaron a una especie.